Buenas tardes, hermanos, bienvenidos nuevamente. Dios les bendiga. Hemos tenido un momento de descanso, ¿verdad? En familia, a la hora de la comida. Pero continuamos, hermanos. Es el día del Señor. Así que con gran gusto, con gran gozo, nos reunimos nuevamente a esta hora, a recibir la palabra de nuestro Señor, el alimento espiritual que el Espíritu Santo ha preparado para cada uno de nosotros en este día. Así que, mis hermanos, sin más, les invito a cerrar sus ojos, a inclinar el rostro. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias por concedernos nuevamente la oportunidad de estar reunidos, Señor, en tu nombre. Gracias por los medios, Padre, que tú has provisto para que tu pueblo, Señor, pueda reunirse, Señor, a meditar en tu palabra, Señor, de esta forma glorificarte, honrarte, Señor, al recibir el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Así que te damos las gracias y ponemos este tiempo también en tus manos, porque, Señor, sabemos que tu palabra no regresa vacía. Transforma nuestros corazones, Señor, haznos conforme a tu imagen y que hagamos tu voluntad, Señor, en donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, en todo lo que vivamos y en todo lo que enfrentemos. Somos tu pueblo, Señor, y vivimos para darte la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Evangelio de Mateo, capítulo 22, de los versículos 34 al 40. Mateo, capítulo 22, del versículo 34 al versículo 40. Y vamos a leer todos juntos, hermanos, en voz alta, fuerte, que se escuche nuestra lectura. Es la palabra del Señor, así que vamos a hacerlo dando, hermanos, respeto a los puntos para poder entender la lectura de esta tarde. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús, hermanos, no había terminado su día, ¿verdad?, de controversia. Un día, hermanos, en el que tuvo que resolver muchos cuestionamientos. Pero hemos aprendido que no eran cuestionamientos con el objetivo de aprender, de que el pueblo pudiera escuchar y así, hermanos, seguir creciendo en su conocimiento de las Escrituras. No, cada una de las preguntas han ido, hermanos, con maña, han ido con cizaña, han ido con trampa. ¿Cuál era el objetivo? Demostrar que Jesús no era el Cristo. Demostrar que Jesús no era quien él decía ser. Y poder demostrarle a todos que Jesús era un simple mortal y que por tal razón no debería ser ni maestro, ni debería tener discípulos, y sí obtener la muerte, como Jesús lo demostró con las preguntas anteriores. Ellos ya tenían ese plan. Pero aquí ocurrió algo. ¿Se acuerdan? Hace 8 días Jesús les estaba dando una lección de conocimiento escritural, de conocimiento bíblico a los saduceos, acerca de la resurrección, acerca de los seres espirituales, acerca de la vida después de la muerte. Y lo que tenemos aquí, hermanos, y esto es lo que llama la atención: los fariseos junto con los saduceos formaban el Sanedrín, ciertamente. Pero la verdad es que ellos, hermanos, tenían rencillas
como grupos, hermanos, distintos. Ellos no tenían una buena armonía con los saduceos, ni los saduceos con los fariseos. Eran prácticamente, estaban juntos, ¿verdad? Pero eran enemigos acérrimos. Si usted ha leído el libro de Hechos, se dará cuenta que Pablo, solamente cuando es llevado ante el concilio, solamente ocupa un argumento y echó a andar una trifulca campal entre saduceos y fariseos. Lo que Pablo mencionaba era la resurrección. Y eso fue suficiente para que se soltara un duelo, una pelea, hermanos, interminable entre estos dos grupos. Así que una vez que Jesús les da, hermanos, pues no respuesta a los saduceos, sino enseñanza a los saduceos, esto hubiera sido razón para que el versículo 34, que es con el que empezamos, fuera distinto. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Cuál sería la razón por la cual se unieron los fariseos? Al saber que Jesús les dio una lección bíblica a los saduceos. O sea, ellos podían haberse reunido a celebrar para demostrar que ellos tenían una verdad por encima. Por encima de la de los saduceos. Que la forma en la que ellos miraban y entendían la escritura era la correcta. Pero ni siquiera se tomaron el tiempo para pensar en eso. Se reunieron, hermanos, después de haber visto que los saduceos fueron y quedaron avergonzados. Se reunieron para buscar otra estrategia. Ni siquiera se dieron cuenta, hermanos, que Jesús había dicho que lo que ellos predicaban, no practicaban, estaba bien. Jesús juzgó en ellos su predicación y sus prácticas porque eran diferentes, eran diversas. Pero aquí, al darles a ellos el punto de que es real la resurrección, de que existen ángeles y de que hay vida después de la muerte, con tal, hermanos, del enojo que tenían contra Jesús, ni siquiera se dieron cuenta de la verdad bíblica de la cual habían escuchado. Hermanos, si un corazón que está cerrado por el pecado, por el egoísmo, por la frustración, por la tristeza, va a ser difícil que pueda entender la verdad del Espíritu Santo en la Biblia, y no porque no sea poderosa la palabra, sino porque nosotros ya hemos decidido no escucharla a través de nuestra actitud. Aquí ellos se unieron y fíjense bien, se pusieron de acuerdo. El versículo 35 nos dice para qué se reunieron. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: ellos oyeron y vieron que Jesús cayó a los saduceos y dijeron: ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo llegamos? Ya mandamos herodianos, ya mandamos gente, ya mandamos representantes, ¿ahora qué hacemos? Ok, acaba de citar la escritura literalmente. Le acaba de decir a los saduceos que están fallando en las escrituras. Nosotros vamos a agarrarlo por ahí. Y mire esto, dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, aquí uno de los buenos, ¿verdad? Un máster, alguien que era profesor, que era predicador de los fariseos, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, y con esto, mira, demostramos cómo Jesús está en contra de la misma ley. Para tentarle, dice. Versículo 36. Maestro. Esto significa que estaban cerca. No solamente oyeron que alguien de fuera con el chisme ya hizo callar a los saduceos. Ellos estaban ahí. Inmediatamente que los saduceos son silenciados, los fariseos sacan su contraataque. Y le llega a Jesús un intérprete de la ley, alguien que conocía, no solamente sabía, él conocía perfectamente. Había una práctica, hermanos, que tenían los fariseos. Ellos, alrededor de unas 600 leyes dadas en el Antiguo Testamento, las habían agrupado, hermanos,
entre la más importante hasta las menos importantes. Y así lo manejaban ellos, lo importante y lo menos importante. Entonces ellos tenían catalogados, según su criterio de fariseos, cuáles eran las leyes, hermanos, los puntos más importantes en toda la ley. Por eso es que su pregunta es tramposa, porque ellos esperan que Jesús conteste en base a lo que ellos quieren oír. Y recordemos esto, la palabra de Dios no nos va a decir lo que queremos oír. La palabra de Dios va a ir directo a lo que necesitamos escuchar. Y entonces su pregunta tramposa, y si era tramposa porque ellos son los que habían dividido la ley en estos dos puntos, lo importante y lo menos importante. Y ellos pretendían que Jesús pisara en falso sobre algo que ellos habían establecido. Y naturalmente, hermanos, ¿quién iba a tener la respuesta correcta si no en la perspectiva de los fariseos, sino alguien que pensara como ellos? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley entonces? Y Jesús, hermanos, no cita el decálogo. Ellos partían del decálogo de los 10 mandamientos para hacer, hermanos, todo lo que viene siendo la ley dividida en esas leyes importantes y menos importantes. Y Jesús le dice, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Le está citando Deuteronomio 6. Ni siquiera le está citando el decálogo. Le está citando Deuteronomio 6. Entonces esto es interesante, porque ellos no se esperaban esa respuesta. Jesús le estaba diciendo algo en clave, pero no se queda ahí y no establece cuál es más importante ni más. Simplemente pone un vínculo entre el resumen de toda la ley, porque dice, este es el primero y grande mandamiento, no hay más. Ellos buscaban algo del ritualismo, ellos buscaban su postura y Jesús le dice, lo primero es que tienes que amar a Dios con todo tu ser. ¿Quieres ser maestro de la ley? No solo se trata de acumular información. ¿Quieres ser maestro de la ley? Entonces comienza amando a Dios. ¿Quieres ser parte de una iglesia? Comienza amando a Dios. ¿Quieres bendición en tu hogar? Comienza amando a Dios. ¿Quieres bendición en tu vida? Comienza amando a Dios. Ese es el primer mandamiento. De ahí depende todo. Si usted y yo, hermanos, solamente tenemos información de la Biblia, pero realmente, y eso examínese usted, no amamos a Dios, entonces no tiene mucho caso, hermanos, acumular información. Porque, hermanos, realmente, para amar la palabra de Dios, es porque amamos al autor. Es porque amamos a Dios y no seleccionamos lo que nos gusta. ¿Qué es importante en la Biblia? Esto ya no es importante. Los fariseos lo habían hecho así. Y Jesús, hermanos, les da una respuesta que prácticamente es un golpe directo a lo que ellos habían establecido. Y les echa abajo sus leyes de lo más importante a lo menos importante entre todo lo que ellos decían. Porque les da una segunda respuesta, no solo una. No les dice, esto es lo más importante. Les dice el versículo 39, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús no hace hincapié, hermanos, en un punto exclusivo en los 10 mandamientos, por ejemplo. Porque lo que hace Jesús al dar estos dos mandamientos como fundamento, hermanos, les está diciendo, si tú cumples con amar a Dios con todo lo que eres, y cumples con amar a tu prójimo y cuidarlo como a ti mismo, entonces automáticamente estás cumpliendo todo lo demás. No tiene que ver con ritualismos, tiene que ver con tu corazón en disposición. Amar a Dios, buscar a Dios y buscar y amar al prójimo. Entonces, y eso es complicado porque los fariseos, hermanos, eran arrogantes. Ellos eran de los que no se mezclaban con la gente para no mancharse. Recordemos, la palabra fariseo significa separados. Entonces, ¿por qué el apodo de los separados a este grupo? Porque ellos no se mezclaban con la gente humilde, con la gente pobre, con los pecadores. Sin embargo, decían que amaban a Dios.
Y Jesús demuestra con esto, con esta respuesta, hermanos, provocada por la pregunta de ellos, que ellos también están mal y que desconocen la palabra de Dios. Y cabe aclarar que el que hizo la pregunta, era un intérprete de la ley, o sea, era un maestro de las escrituras. Y Jesús les dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y recordemos que en el Nuevo Testamento, hermanos, cuando se refiere a toda la ley y los profetas, está hablando de todo el Antiguo Testamento, o sea, las escrituras que hasta ese entonces estaban escritas, lo que viene siendo para nosotros la escritura. De esos dos mandamientos depende toda la escritura. ¿Cuál? Que ames a Dios. Hermanos, no se trata de cambiar de religión, no se trata de decir, me vengo aquí a esta iglesia evangélica porque cantan bien bonito y los himnos me hacen llorar. Si al final llegamos a casa, hermanos, y no hay tiempo para Dios. Si en el trabajo donde estamos, hermanos, no demostramos que somos auténticamente hijos de Dios. Si en nuestro hogar, hermanos, con nuestros hijos, nuestro comportamiento no es digno de una persona que teme a Dios. Y caemos en el mismo error fariseo. Solo tenemos información y tenemos nuestro librero lleno de Biblias bien bonitas, ¿verdad? De estudio, la Biblia arcoíris, cronológica y, hermanos, ¿realmente estamos amando a Dios? Dios es prioridad. Porque como usted se comporta delante de Dios, debe ser su comportamiento delante del prójimo. Y no, hermanos, Dios nos ama a todos. ¿Nosotros amamos realmente? ¿O hacemos distinción de personas? En la iglesia, ¿amamos a todos o solo a los de mi grupito? En el trabajo, ¿amamos a todos o solamente a mis compañeros que están conmigo y los demás ahí se quedan? Hermanos, ¿cuál es nuestra actitud realmente que demuestra que amamos a Dios? Jesús dijo en el Evangelio de Juan, por sus frutos los conoceréis. Así que es simple saber si amamos a Dios. Y no se preocupe, hermano, tal vez a nosotros como cristianos sí podamos engañarnos. Vamos a engañar al pastor haciéndole creer que somos cristianos genuinos y amorosos, sí. Vamos a engañar a los hermanos, sí. Haciéndoles pensar que somos una familia cristiana santa. Pero ¿cómo está en su casa? Decíamos en la mañana, si usted estuvo con nosotros en la mañana, ¿cómo es su comportamiento realmente ante el mundo? ¿Cómo es nuestro comportamiento en una reunión familiar donde yo sé que mi familia no ama a Dios? ¿Cuántos hermanos cuando llegamos a comer a un lugar público inclinamos nuestro rostro con gratitud y cerramos los ojos y oramos diciendo a Dios gracias? Ahí es donde vamos. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y entendemos que la fuente de toda bendición es nuestro Señor, que no somos dignos de nada, pero su gracia es poderosa, su gracia nos ha alcanzado y por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces, ¿cómo no decirle a Dios gracias? ¿Cómo no amar a Dios? No basta, hermanos, ser bautista, tenemos que ser cristianos. Tenemos que amar a Dios, que amar su palabra. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios y me da flojera leer 3 capítulos de la Biblia diarios? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios y no sé perdonar? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios y me molestan cuando me señalan un pecado o una falta con el fin de salir adelante de eso? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios y desconocer el resumen de toda la Biblia que Jesús nos da? ¿Cuál? Amar a Dios. El protagonista en la Biblia, hermanos, no es el hombre. El protagonista en la Escritura es Cristo. Y Él es el que nos está diciendo lo que tenemos que entender, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que vivir. Y lo primero es que amemos a Dios. Si usted ama a Dios, va a amar a su prójimo. Si usted no ama a su prójimo, permítame que ponga en duda si es que ama a Dios. No lo digo yo, está en la Biblia.
Lo dijo Jesús. Así que, hermanos, este fue un golpe tremendo a las prácticas fariseas, al método fariseo, al credo fariseo. Porque les dice a los saduceos: ustedes desconocen, son maestros pero desconocen. Y les dice a los fariseos: ustedes son intérpretes de la ley pero no la están viviendo y desconocen. Porque ustedes acomodaron la escritura como quisieron. Les digo cómo se vive la escritura simple. 2 puntos para que tú digas si sí o no. Ama a Dios por sobre todo lo que existe, con todo lo que eres, y demuéstralo amando a los demás. Eso, mis hermanos, es un cristiano. Todo lo demás, o todos los demás que no hacemos eso, somos farsantes, hermanos. No se ofendan. Pero si no estamos practicando estos 2 mandamientos que el Señor nos da como resumen de todo, solo somos unos farsantes. Y Jesús busca, hermanos, cristianos que amen a Dios y que amen al prójimo. Así que pensemos, hermanos, cómo está nuestra vida. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Ama usted a Dios? ¿Ama a su prójimo? ¿Aún al que ni le saluda ni nada? Qué difícil, ¿verdad? Porque lo vemos con los ojos humanos, con los ojos de la carne. Pero Dios espera que comencemos, hermanos, a mover el engranaje de nuestro corazón con nuestra actitud para demostrar, vivir y hacer todo para la gloria de Dios. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por concedernos este tiempo de meditación. Y gracias, Padre, porque tú das una lección muy grande, Señor, y no podemos decir o vivir nosotros: qué bueno que hiciste eso, porque esta palabra, Señor, con la que tú enseñaste, confrontaste a los fariseos, nos confronta a nosotros. Porque no queremos vivir una vida hipócrita, Señor. No queremos engañarnos haciendo falsedad, diciendo pero no haciendo, Señor. Pensando o creyendo, Señor, que por estar en esta reunión o pertenecer a una denominación, lo es todo. Hermanos, padres, hijos, todos, Señor, necesitamos aprender estos puntos que tú nos das en tu palabra, para vivirlos, Señor, para disfrutarlos, el saber que Dios me ama, el saber que yo amo a Dios y que espera que ame a los demás. Señor, que esto sea nuestro alimento diario, que vivamos de esa forma, porque en tu palabra no lo estás indicando. Así que te rogamos que tomes todo lo que somos y que nosotros hagamos tu voluntad. Y que realmente cuando mires nuestro corazón puedas ver que te amamos y que amamos a los demás. Gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, deseamos que el Señor cuide de cada uno de ustedes. Sigamos pendiente con indicaciones, hermanos, con avisos, pero por lo pronto sigamos con las indicaciones que nos dan las autoridades, con la sana distancia, cuidándonos, hermanos. No nos confiemos todavía, sigamos siendo precavidos, teniendo cuidado, y pues recordemos las actividades, hermanos, que tenemos como iglesia. Los días que tenemos devocional, nuestra reunión de oración, reunión de jóvenes, hermanos, la lectura diaria con el Ministerio de Enseñanza. Así que, pues, hermanos, tenemos, mientras el Señor nos permita seguir aquí viviendo en la tierra de los vivientes, tenemos mucho por hacer y confiamos en que Dios será propicio a cada uno de ustedes y de nosotros. Que Dios les dé una semana llena de bendiciones. Saludos, hermanos, desde la Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca, Guanajuato. Que Dios les bendiga. Amén.